del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y ella ha acumulado tanta experiencia, pero últimamente ella está muy enfocada en lo que es la respuesta frente a esta emergencia de peste porcina africana en la isla, en República Dominicana. Y ella afortunadamente aceptó nuestra invitación para compartir con todos ustedes acerca de qué se está haciendo, cómo está evolucionando, qué hemos aprendido en la isla. Entonces, sin más, le voy a dar paso a la doctora Celia para que nos cuente acerca de esta presentación. Doctora Celia, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, César. Voy a compartir. Muy bien. Creo que aquí estamos. Es un placer para mí poder estar con ustedes hoy y compartir un poco la experiencia de haber estado aquí en República Dominicana desde poco tiempo después que se detectó el brote del 2021. Y en esta primera lámina quisiera hacer un poco de paralelos entre lo que fue este brote, entre lo que es este brote con lo que fue el brote del 78 en la isla de Española. En el 78 también se detectó la enfermedad aquí en julio y muy parecido a lo que sucedió en esta ocasión en el 2021, la enfermedad se detecta luego en Haití en enero del 79. En este caso se detectó en septiembre del 2021, cuando se hablaba de que había signos clínicos muy parecidos. En el 78, sin embargo, la decisión de la respuesta fue una despoblación total que se comenzó a pilotear en la región de Samaná, que es la región del este de la isla, y también en la frontera con Haití. Esto tiene algún parecido con lo que se hizo en esta ocasión, donde se prohíbe, también en función al previo programa de peste porcina clásica, la cría de cerdos en unos 20 kilómetros en paralelo a la frontera con Haití del lado dominicano. En aquel entonces también se hace un sacrificio de toda la población porcina en el 1980 y casi un año después, un poquito más de un año después, se hace despoblación del último caso en agosto. En Haití la enfermedad se detecta un poco más tarde y la estrategia de despoblación se demora, se detecta también en el 79, pero la estrategia de despoblación no empieza sino hasta el 82, con finalización en junio del 83, y el establecimiento de un comité internacional que financia y coordina los eventos. En ambos casos, más o menos, la erradicación con este tipo de medidas, que es despoblación total, llevó 2 años y aproximadamente 1,5 millones de cerdos. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, la decisión no es de despoblar, por muchos motivos, circunstancias socioeconómicas y políticas diferentes, y la intención es entonces controlar la enfermedad que se detecta en julio y en septiembre, respectivamente, en Dominicana y en Haití. Entonces, el USDA-APHIS había tenido hasta ese momento un programa de cooperación con República Dominicana que se había iniciado en el 2018, por el cual se había establecido un network, un vínculo con Plum Island. El objetivo de esa cooperación era establecer una vigilancia regional en el Caribe para peste porcina africana. Y a través de ese convenio de cooperación, lo que se facilitó fue la recolección de muestras y la rápida remisión de estas muestras a Plum Island, que se habían hecho bastante antes en varios eventos, por lo menos unos 6 eventos de envíos de muestras de casos de sospecha que se probaban en Plum Island y que se emitían los resultados, se compartían con República Dominicana hasta que sucedió el evento del 28 de julio, donde gracias a este convenio que se había establecido anteriormente,
se pudo hacer de forma muy eficiente el envío de las muestras, las pruebas y compartir los resultados. Entonces, a partir de ese momento, donde también se había tenido conocimiento de las capacidades diagnósticas del Laboratorio Veterinario Central, la VECEN, es que se empiezan a enviar rotaciones de personal de laboratorio para apoyar la detección. Y entonces, desde agosto del 2022, es que Plum Island está enviando cada 21 días por lo menos 2 técnicos hasta la actualidad, y lo va a seguir haciendo, que apoyan la capacidad diagnóstica del Laboratorio Veterinario Central, no solo con personal, sino también con insumos. En septiembre y octubre del 2022, APHIS envió 3 representantes del equipo verde del sistema de comando de incidencias, uno de ellos fui yo, para evaluar la situación y para poder detectar cuáles eran las acciones prioritarias. En ese momento se identificó que el apoyo al laboratorio era prioritario, la digitalización de la información era prioritario, la atención de los casos de sospecha en forma inmediata y el apoyo a las actividades de campo eran prioritarios. En diciembre del 2022 se establecen una reunión bipartita con el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana para establecer una lista de actividades prioritarias en enero del 2022 APHIS efectúa la primera visita a Haití para poder hacer una evaluación de la situación. Una cosa que quiero mencionar es que, como todos saben, este brote causó mucha conmoción en las Américas y, por supuesto, la atención de todas las agencias relacionadas con salud animal a nivel internacional. Entonces, gran parte del tiempo también se ocupó en tratar de coordinar los esfuerzos, evitar redundancias y tratar de determinar los roles, las responsabilidades y las fuentes de financiación. Y eso llevó, por supuesto, su tiempo. Y creo que recién ahora estamos en una situación donde roles, responsabilidades y líneas de ejecución de trabajo están siendo más claras. Es en marzo del 2022 que se establece un memorando de entendimiento con el gobierno de República Dominicana, donde el núcleo de ese memorando de entendimiento, por el cual se va a dar apoyo económico y técnico, se centra en la utilización del concepto del sistema de comando de incidencias. ¿Por qué se pidió esto? Porque se necesitaba organizar la respuesta, determinar roles y responsabilidades de los participantes y sobre todo tener un sistema muy transparente de ejecución de actividades y de fondos de financiación. En abril del 2022 se efectúa una reunión tripartita con Haití, República Dominicana y APHIS en Costa Rica para focalizarse en actividades fronterizas y de capacidad diagnóstica. Lamentablemente, todo lo que tiene que ver con la participación de Haití, debido a la inseguridad reinante en Haití, se ha tenido que poner un poquito en pausa hasta que podamos tener más presencia allí. De abril a octubre de este año 2022, fue en marzo donde, basado en el memorando de entendimiento, tenemos la primera persona permanente aquí en República Dominicana, lo que sería la comandante del incidente por parte de APHIS, la doctora Silvia Kreindl. Y desde abril a octubre se efectuó una serie de acciones, como por ejemplo el entrenamiento en métodos de rifle sanitario, específicamente de perno cautivo. Se empiezan a ejecutar planes de trabajo con las agencias que nos ayudan a canalizar los recursos. Se publicitan y se nombran, se contratan los otros miembros del grupo de APHIS. También se contratan veterinarios del sistema de comando de la Dirección General de Ganadería. Se establece un protocolo de compensación para los casos de despoblación. Se acuerda la estrategia de vigilancia y, por supuesto, se trata de concluir todo lo que es el equipamiento y el funcionamiento óptimo del Laboratorio Veterinario Central.
Es en octubre del 2022 donde empieza a haber lo que le llaman un reset, un pivot, un cambio de dirección, eh, quizás de lo que se suponía iba a ser un periodo corto y muy intenso de acción de respuesta a emergencia a un programa más largo. Desde el punto de vista administrativo, AFIS cambia el liderazgo de la respuesta aquí en Dominicana, de estar bajo el doctor Jack Shear a estar bajo el servicio internacional, la doctora Rebecca Besch, que es la directora de los programas de acción, como por ejemplo el gusano barrenador y la mosca mediterránea de la fruta. Es en octubre donde AFIS tiene su equipo completo aquí en Santo Domingo, permanente, y donde se inicia el pago de compensaciones con fondos de AFIS, no ya con fondos del Ministerio de Agricultura, con tarifas ajustadas a los precios de mercado. Y fundamentalmente esto se hace para poder incentivar el reporte de la enfermedad. Pero conjuntamente con eso, y para evitar ir siempre detrás de la enfermedad, el AFIS acaba de desarrollar y acordar una serie de métricas, más que métricas son hitos o fechas donde hay que completar ciertos objetivos y ciertas actividades. Y esto se acaba de socializar con el Ministerio de Agricultura para poder evaluar el proceso de respuesta y sobre todo para poder ligarlo con los fondos de compensación. Esta lámina les muestra lo que es el comando de incidente que tenemos aquí. Estamos bajo el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz. Tenemos el grupo de comando de incidentes con el comandante por parte de República Dominicana, el señor Jesús de los Santos. Y tenemos un comando de incidencia unido a través de lo que es el director de Sanidad, la doctora Morillo, el director general de Ganadería, Giovanni Molina, y el grupo de aquí del sistema de comando del AFIS. Más específicamente, el sistema de comando del AFIS está bajo la doctora Silvia Crendel, que es la comandante del incidente, y bajo mi persona, que soy la adjunta. La doctora Crendel tiene un cargo también administrativo en la supervisión de 4 oficiales, uno de planificación, Mariel Ciávila, uno de operaciones, Fernando Lugo, un oficial administrativo y una veterinaria que está, digamos, en la responsabilidad de la unidad de situación epidemiología. Mi función es técnico-operativa y táctica. Este es el grupo. Estamos todos aquí en Santo Domingo. Desde octubre el equipo está completo y estamos, yo diría que en este momento es donde se está empezando a organizar el programa con una acción un poco más larga y refocalizarse ya en las estrategias que se determinaron y en la verificación de que estas estrategias se cumplan. Entonces, ¿qué es esta estrategia de control? El propósito general es identificar poblaciones infectadas, contener la propagación, aplicar medidas de control de tanto de PPA como de PPC. Se están trabajando en forma unida que conduzca a la erradicación de ambas en la República Dominicana. Y esta estrategia se basa en 3 pilares fundamentales. El primero, que tiende a proteger no solo la República Dominicana de nuevas reintroducciones, pero también, y muy importante, a los demás países de América. Prevenir el escape del virus. Bioseguridad y biocontención son actividades que se efectúan en aeropuertos y puertos marítimos. La segunda es el objetivo a nivel nacional de Dominicana, que es de reducir la incidencia de la enfermedad en todo el país. Esto es un megaproyecto de detección temprana, eliminación rápida y prevención de diseminación de la enfermedad. Y como es bien complicado, requiere mucho recurso y mucha organización y coordinación, tenemos un tercer pilar, que básicamente es utilizar partes del país donde esa respuesta se pueda aplicar de la A a la Z en forma completa y que gradualmente se puede extender y perfeccionar al resto del país, donde a lo mejor se está haciendo de manera
tal vez no tan completa. Entonces, para analizar cada una, en temas de bioseguridad y biocontención, hemos traído 11 unidades caninas. Se va a tener 20 unidades caninas para fines de diciembre. Estas unidades caninas son perros panameños que se entrenan son perros no me sale la palabra en español, de pounds, de shelters, que se entrenan en México y que se utilizan en el proceso previo al check-in para detectar productos agrícolas. La evaluación de la eficiencia de detección es algo que vamos a utilizar o que vamos a hacer ahora en diciembre para poder determinar si esta es una barrera adecuada. Esta es una barrera que en general se utiliza como segunda barrera en otros países a los rayos X, o si tenemos que traer máquinas de rayos, por lo menos en los aeropuertos de más riesgo y de más vuelos a los países de América. El otro aspecto es la mitigación de la basura internacional a través de los incineradores que vamos a poner en los aeropuertos. Y la otra parte importante es la regulación de la mitigación de la basura internacional y de las confiscaciones de productos. El segundo punto de reducir la incidencia de la enfermedad a nivel nacional requiere de poder actualizar la información de denominador. ¿Cuántos cerdos hay en República Dominicana? Focalizarse en la vigilancia, donde la digitalización de la información es nuestra prioridad. La capacidad diagnóstica la hemos trabajado y nos podemos considerar que estamos en un buen momento y en un buen estado. Entender la epidemiología de la enfermedad, que va a requerir más exploración. Continuar con la respuesta rápida y la eliminación efectiva de los casos. Y un foco muy importante en los próximos meses es el control de movimientos para no quedar siempre detrás de la enfermedad. Y finalmente, tal vez empezar a dar una respuesta absolutamente completa en zonas que se están estableciendo con consulta de las distintas partes, fundamentalmente de las asociaciones de productores, y tratar de cerrar y blindar zonas en temas de control de movilización y de tener una respuesta adecuada para poder empezar a limpiar áreas. Se está hablando de la zona sur, que pueden observar aquí abajo, porque es una zona de baja producción y de fácil eliminación de accesos a la zona, y de la zona noreste, fundamentalmente porque esta es una zona caliente en número de casos y que si se le pone atención a lo mejor permitiría reducir la diseminación de la enfermedad al resto del país. Cuando se hable de zonificación, obviamente se va a tener que tratar de identificar los insumos, los reemplazos de granjas o de fuentes de estado sanitario equivalente o superior para que entren en la zona. Y por supuesto, va a haber que trabajar en la bioseguridad de granjas y en un tema muy delicado que es el tema de la alimentación con desperdicios, que requiere regulación. Nos hemos apoyado en esa estrategia con varias regulaciones que ya ha liberado, resoluciones que ha liberado el Ministerio de Agricultura, una de ellas que instruye a los productores a muestrear obligatoriamente antes de movilizar a los animales. Otra resolución que crea el sistema de comando como la unidad responsable de dirigir las políticas y estrategias de prevención y control. Y una resolución muy fresquita que nos permite confiscar el producto pre-check-in cuando hay detecciones en los aeropuertos. Y fronteras terrestres. Hemos canalizado los recursos
medir el progreso. Ese progreso va a estar ligado. Entonces, vamos a empezar a medir las actividades de contención para evitar el salto del virus a otros países de las Américas, y estamos socializando y poniendo énfasis en esas verificaciones. Otro tema muy importante y que va a requerir infraestructura y esfuerzo es el control de movimientos y la digitalización tanto del sistema de vigilancia como del control de movimientos. Otro tema muy crítico son las mitigaciones a la alimentación con desperdicio, si se va a mitigar o si se va a prohibir. Ese es un tema político, pero es un tema que tiene que abordarse como métrica en los primeros meses del año 2023. Y por supuesto, explorar los conceptos de zonificación y vamos a entrar en una evaluación permanente del proceso y de los precios de compensación para ajustarlo a los eventos y a la evolución de la epidemiología de la enfermedad y de los comportamientos de la producción porcina en Dominicana. Con esto les agradezco muchísimo la atención y concluyo mi presentación. No sé, doctor Corso, si vamos a hacer preguntas ahora o si lo dejamos para el final. Gracias. Doctora Celia, muchas gracias por compartir esta información y igualmente agradecerte a ti por el tiempo dedicado a esta labor tan importante de contener esta enfermedad en República Dominicana, pero también de proteger a todos los productores en las Américas, ¿no? Entonces, muchas gracias por eso. Lo que vamos a hacer es, vamos a darle paso al doctor Andrés Pérez para que él nos cuente acerca de lo que él está haciendo en República Dominicana. Y para los oyentes, les voy a pedir que conforme el doctor Andrés Pérez vaya hablando y nos vaya compartiendo su información, escríbanos sus preguntas, ¿no? Y al final, antes de finalizar esta sesión, las podremos traer a cada conferencista. Bien, para darle paso al doctor Andrés Pérez, algunos de ustedes lo conocen. El doctor Andrés Pérez también es originario de Argentina, él es veterinario de la Universidad Nacional de Rosario, también tiene un doctorado y él es miembro del cuerpo docente de investigación aquí de la Universidad de Minnesota. El doctor Pérez tiene una amplia experiencia en epidemiología y ha estado involucrado en estos proyectos de peste porcina africana, donde él también tiene mucha comunicación con la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, él en conjunto con la doctora Celia están orquestando todos estos esfuerzos, trabajando en equipo para ayudar a contener esta enfermedad. Entonces, sin más, doctor Andrés, te doy paso. Adelante, cuéntanos lo que estás haciendo en República Dominicana. Excelente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, César, por la invitación y al grupo por la oportunidad de compartir algunas de estas cuestiones que estamos haciendo en República Dominicana y también en algunos países del sudeste asiático, un poco tratando de aprender de toda esta situación mientras intentamos avanzar y apoyar de alguna manera desde el punto de vista científico lo que son las actividades de control que están llevando a cabo las distintas agencias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento a la gente que ha compartido material que voy a mostrar en estas diapositivas. Y bueno, para continuar un poco con lo que presentaba Celia, nosotros, una de las actividades que tuvimos en la República Dominicana es una evaluación de la situación. Este es un paper, un trabajo que está en prensa en este momento, que esperamos que esté publicado en las próximas semanas, donde un poco explorábamos todas las complejidades que mencionó Celia, ¿no? Y que llevan a que no haya habido una resolución fácil en la República Dominicana. En este trabajo nosotros nos reunimos con los distintos grupos de productores, con toda la cadena de valor, la cadena productiva, procesadores en la República Dominicana y analizamos estos tres escenarios posibles: la despoblación total, la despoblación parcial controlada y continuar con las acciones actuales. Y un poco la conclusión es que hay pros y contras tan fuertes en las tres opciones
que tomar la decisión ha sido muy difícil, y en gran medida explica por qué ha sido tan difícil avanzar con el control de la enfermedad. Ahora, también es cierto que esta no es una situación única de la República Dominicana. O sea, si nosotros lo pensamos desde que la expansión de la enfermedad comenzó en el año 2007, todos los países que han sido infectados han tenido problemas muy graves en controlar la enfermedad. De hecho, fuera del continente africano ha sido 3 formas en las cuales la enfermedad se ha controlado. O por despoblación total, en algunos casos puntuales, como explicaba Celia, por ejemplo, en Haití y en la República Dominicana en la década del 70-80, que por muchos motivos es muy difícil de practicar hoy en día. Esa ha sido una resolución de la enfermedad. Una segunda situación en la que se ha podido eliminar ha sido cuando se encontraron los primeros brotes inmediatamente, y entonces fueron cuestiones muy focales, muy puntuales, que pudieron ser eliminadas y ahí recuperar el estatus. Fue la segunda situación en la cual se pudo controlar en algunos países. Y el tercer escenario ha sido un escenario de mucha pelea, de mucha duración. Los ejemplos clásicos que se discuten es el control de PPA en España y Portugal a través de la década del 80-90. Pero que son peleas muy largas, a muy largo plazo, y que explican un poco cuál es el cambio de estrategia que se ha visto recientemente en la República Dominicana, como contaba Celia, pasar de la idea de una respuesta rápida y concentrada a una pelea de mucho más tiempo. ¿Por qué es importante todo esto para nosotros? Creo que es importante porque marca la necesidad de trabajar en los planes de contingencia. En general, los planes de contingencia que tenemos iba a decir en la región, pero en todo el mundo, son planes muy generales que tienen mucho de copiar y pegar de planes más genéricos, pero la realidad es que muchas veces falta el detalle que se precisa para tener una respuesta coordinada. Entonces hay muchas preguntas que quedan sin responderse en esos planes de contingencia, que tienen que ver con la minuciosidad que hace falta para responder a una emergencia de estas características. Entonces la realidad es que muchas de estas decisiones se van tomando sobre la marcha, resulta muy difícil tomarlas, no es clara cuál es la respuesta, y como consecuencia nos terminamos introduciendo en estas situaciones, como la que se está viviendo hoy en día en la República Dominicana y en muchos países del mundo, que es prácticamente tratar de pelear la enfermedad con la enfermedad ya establecida en el país, ¿no? Entonces, reforzar como gran mensaje que creo yo que se ha aprendido de toda la situación en la República Dominicana, la necesidad de que haya buenos planes de contingencia lo más completos posibles y lo más preciso posible en cuanto a las acciones para poder afrontar todos los desafíos que conllevan la enfermedad. ¿Y cuáles son esos desafíos? Bueno, los desafíos de la peste porcina africana son muy complejos. Primero, la gran variabilidad genética, aunque en este momento estamos lidiando con un solo genotipo en todas las epidemias del mundo, no hay que olvidarse que son 23 los genotipos, o sea, esta situación podría complicarse mucho. Por ahora, la ausencia de vacuna, los signos clínicos similares a otras enfermedades, la gran resistencia ambiental, el rol que los carriers pueden tener en la transmisión de la enfermedad y el rol que juegan los domésticos y silvestres en lugares donde hay una gran población. Y un poco vamos a repasar estos conceptos ahora y cómo han ido cambiando esta visión a medida que hemos avanzado en esta epidemia a nivel mundial, porque a estos desafíos se han agregado algunos desafíos más que tienen que ver con la situación epidemiológica particular que se vive en el mundo a partir de la gran incidencia de la enfermedad, y también la presencia de las cepas atenuadas. Donde hay una gota de sangre, hay una posibilidad de encontrar virus de peste porcina africana en un país infectado. Y eso hace que la forma de transmisión sea muy compleja. Hay que considerar la transmisión por sangre, por alimentos con desechos, la alimentación con alimentos de desechos, los animales infectados faenados, los vehículos contaminados, transporte de cerdo de origen desconocido, la baja bioseguridad en granjas, la indemnización insuficiente, un problema siempre determinar cuál es el nivel adecuado de indemnización, la población de silvestres que también se infecta, la gran incidencia que tiene la enfermedad en el mundo, con lo cual estamos expuestos constantemente a nuevas introducciones, y la presencia de las cepas atenuadas, que marcan una signología clínica muy distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en los libros.
en cuanto a cómo se confabula este escenario en lo que es transmisión o cómo se relaciona con la transmisión. Bueno, cuando hablamos de transmisión internacional, fíjense que hay muchas vías que han sido, varias vías que han sido descriptas, pero es interesante que desde la expansión en el año 2007 a Georgia, básicamente han sido dos las formas de transmisión que han ocurrido. A través de desechos de aeropuerto o puertos sin tratar, cuando es a larga distancia, por eso el énfasis que se hace en controles de aeropuertos y en controles de desechos, que eso tiene dos partes. Tiene la parte que tiene que hacer el control oficial en los aeropuertos, pero también tiene la parte de la bioseguridad de las granjas para impedir que en caso de que haya algún ingreso, eso realmente llegue a los animales susceptibles. Porque ya se ha visto y se ha probado que ha habido muchos hallazgos que se han decomisos de frontera en aeropuertos, que luego se hace el testeo, esto ocurrió en Australia, creo que en Taiwán también, se hace la evaluación y eso es PCR positivo, o sea, estamos llegando a la frontera con productos de desechos infectados. Entonces es el control en frontera, pero es también la bioseguridad en las granjas para asegurarse que si hay desechos que de alguna manera se introduzcan en el país, no lleguen a los animales susceptibles. Eso por un lado. Y después cuando tenemos contactos entre países que están infectados con países susceptibles, lo más importante ha sido la transmisión a partir de cerdos asilvestrados y jabalíes, como la ruta más importante de transmisión internacional. Cuando vamos a la transmisión dentro de un país, es decir, una vez que está la enfermedad dentro del país, cuáles son las rutas más posibles, ahí tenemos una relación muy directa con lo que es la bioseguridad de las granjas. Entonces, la complejidad que tiene esta enfermedad hace que en realidad el ingreso se pueda dar a una granja de muchas maneras posibles. Este gráfico lo que intenta mostrar es un poco los grupos de distintas vías por los cuales puede ingresar, con las áreas ovaladas. Los rectángulos en blanco muestran las distintas vías específicas y los rectángulos en celeste muestran las medidas que se pueden recomendar para intentar prevenir la introducción. Fíjense que tiene una complejidad muy grande porque tenemos que mantener este nivel alto de bioseguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces es realmente muy complejo ser tan minucioso, pero básicamente los ingresos pueden darse a través de insumos como alimento de los animales o semen, a través de fomites, vehículos, gente que esté contaminada, alimento humano que puede ingresar a la granja a partir del ingreso de animales o la contaminación de las cepas. Una cosa que se está viendo en muchos lugares que se pelea con la enfermedad es lo difícil que es durante un periodo tan largo de tiempo eliminar los animales y tener una estrategia de tratamiento de esos desechos, ¿no? Con lo cual en muchos lugares hay sospechas de que se han contaminado cepas, ha habido transmisión secundaria a partir de los desechos de animales que se habían sacrificado. Y bueno, y después a través de vectores y transmisiones mecánicas. Con lo cual es muy complejo mantener este nivel de bioseguridad y cualquiera de estas vías potencialmente puede resultar en la introducción de la enfermedad. Ahora, por supuesto, de acuerdo a las distintas regiones y a las características epidemiológicas y productivas, la importancia relativa de las vías cambia. Este es un trabajo que se hizo hace algunos años en Rusia, donde se veía que de un número relativamente grande de brotes que se pudieron investigar, si dejamos de lado aquellos en los cuales no se pudo definir el origen, que es la última línea en esta tabla, dejando de lado aquellos donde no se supo el origen, en el 95%, más del 95% de aquellos brotes en los cuales se pudo determinar cuál había sido el origen, básicamente fueron dos: los vehículos contaminados y la alimentación con productos contaminados, o sea, el manejo de la alimentación de los animales y de los vehículos. Eso fue el 95% de los brotes que se pudieron investigar en Rusia. Bueno, cuando uno va a una zona, esta foto la tomé hace unas semanas en el sudeste de Asia, ¿no? Cuando uno va a estos lugares, intenta evaluar las fuentes probables de ingresos, se encuentra con cosas como estas, ¿no? El virus, como decíamos, sobrevive las cuestiones ambientales muy fuertemente, no sobrevive a 70 grados, la cocción a 70 grados durante más de 30 minutos, pero el problema es que en muchos de estos lugares la alimentación es una combinación de alimento comercial con desechos tratados de alguna manera. Entonces, cuando se procesa el alimento, cuando se calienta, se trata de hervir, se hace en estos lugares donde es imposible controlar la temperatura, que verdaderamente se alcance
esos 70 grados durante más de 30 minutos, y después cuando uno va a evaluar cómo están alimentando esos cerdos, se encuentran con cosas como estas, ¿no? Que hay un gran porcentaje de la proteína que se le está dando a los animales que proviene de productos de desechos, donde como hay una recirculación muy grande de cerdos, producto de la situación que se está viviendo, hay una gran posibilidad de encontrar restos porcinos en el alimento. Otra ruta que ha sido muy importante en toda esta diseminación secundaria de la enfermedad y a la que tenemos que prestar mucha atención en caso de tener un brote en nuestros países es el transporte y comercio de cerdos infectados y sus productos contaminados. Esto se da por una combinación de que ahora vamos a ver en un segundo que las cepas atenuadas tienen una signología clínica mucho menor que la que podríamos esperar tradicionalmente, con lo cual la transmisión de la enfermedad dentro de una granja es mucho más lenta. Los productores se asustan al ver las mortalidades y al sospechar que tienen la enfermedad, y lo que hacen es vender rápidamente esos animales que ya están infectados. Entonces, a partir de esa ventana que da la enfermedad, cuando uno sospecha que tiene algo y la confirmación, hay un movimiento muy grande de animales, sobre todo con intermediarios, con gente que un poco se dedica a estas cosas, para tratar de deshacerse de los animales rápidamente, enviarlos a faenas o comercializarlos, y eso, como estos animales están infectados y están transmitiendo la enfermedad, resulta en diseminación secundaria. Esto ha sido muy importante en muchos países infectados con la enfermedad. Una cosa que se intentó como un control para mitigar el impacto que estaba teniendo la enfermedad fue una estrategia no de eliminación de toda la granja, sino de eliminación solamente de los animales positivos. Ese fue otro mecanismo por el cual se diseminó secundariamente, porque el problema es que se hace, este gráfico lo que muestra es la variación en el tiempo entre ser positivo al PCR, y que se relaciona con donde vemos más las mortalidades, los primeros 14 días por infección, las primeras 2 semanas, y después de esas primeras 2 semanas baja la posibilidad de verlo clínicamente y la posibilidad de detectar el virus a través del PCR, y aumentan los anticuerpos. Entonces, lo que pasó en muchos de estos lugares es que se hacían estrategias de detección a partir de PCR y signología clínica, se eliminaban solamente los animales positivos y se permitían que aquellos que fueran negativos o que no tuvieran signología clínica fueran a faena. Ahora, a esos animales habían estado en contacto, y como no se hacía anticuerpos, se hace simplemente PCR, puede ser que hayan estado infectados, que hayan pasado la enfermedad sin demostrarla clínicamente de una forma evidente. Al momento de hacer el testeo, me dan negativo al PCR, son falso negativos, y se comercializaron esos animales, con lo cual esta estrategia se cree que facilitó mucho la diseminación secundaria de la enfermedad también, y hay que tener mucho cuidado cuando ocurren estas epidemias, cuando se piensan en estrategias alternativas que pueden profundizar incluso más la presencia de la enfermedad. En todo este nuevo cuadro epidemiológico que parece tener la enfermedad, como decíamos antes, es muy, muy importante la diferencia entre lo que nosotros aprendimos en los libros y lo que se está viendo ahora clínicamente con estas cepas atenuadas o esta nueva presentación de la enfermedad. Lo que nosotros aprendimos en la facultad y lo que leíamos en los libros es esta presentación clínica, ¿no? La muerte hiperaguda, en la mayoría de los casos, eso es lo que esperábamos en el caso de una epidemia de PPA, si no la presentación aguda con muerte en 3 a 8 días por infección, y después las otras, la subaguda y la crónica, que se daban más bien en áreas endémicas. Pero básicamente lo que esperábamos era que hubiera signos de fiebre, dejaran de comer, amontonamiento y en pocas horas grandes mortalidades. Eso es lo que pensábamos más comúnmente. Sin embargo, esto es lo que estamos viendo, algunos registros de casos que tenemos más o menos documentados en campo. Esta es una granja de unas 1.300 madres en la República Dominicana. Lo que reportan es que en la primera semana ven algunas repeticiones, la semana siguiente, la próxima semana, algunos abortos. 3, 4 semanas desde que empezó esta signología, anorexia y muerte de madres, 5, 7 por día. No lo tengo muy en claro, pero mucha gente ha reportado que primero lo notan en las madres, la primera signología la ven en la madre y recién después la ven en los lechones. Pero bueno, eso no es, pueden ser reportes circunstanciales, pero lo he escuchado en varios lugares.
Semana 6-7 que comienzan los signos, mueren 150 madres, y 1 o 2 semanas después, recién ahí se produce la mortalidad del total del plantel. Pero fíjense ustedes que tuvimos prácticamente 2 meses de evolución desde que ven la primer signología hasta que se produce esa mortalidad. Con lo cual, estos animales que pueden haberse infectado, se comercializaron, se movieron y se produjo la transmisión de la enfermedad a otras granjas. Este es otro ejemplo, una granja de un poquito menos de 500 madres. Acá se da un poco más rápido porque había un control más estricto en esta granja, con lo cual esto puede estar un poquito más ajustado a la realidad, pero igualmente fíjense que tenemos 10 días, casi 2 semanas de evolución de la enfermedad hasta que se confirma. Acá lo que es interesante es que lo primero que detectan es fiebre en gestación, al segundo día muerte de una madre, aborto al tercer día 2 o 3 madres, al día 4 ya tienen una mortalidad de 20 madres. Como no tenían la confirmación de que fuera PPA, acá estábamos al comienzo de la epidemia, administran antibióticos y antipiréticos, y lo que les sorprende a la gente que trató este brote, sin saber que era PPA de ese momento, es que la fiebre remitió y los animales vuelven a índices normales de producción. Como habían sacado muestras y la habían enviado para confirmación, al día 10 tienen la confirmación de PPA y esta granja se elimina. Pero fíjense que de no haber existido un diagnóstico, un envío de muestra y una confirmación, muchos de estos animales se hubieran recuperado, hubieran vuelto a índices normales de producción, pero hubieran sido infecciosos, hubieran continuado transmitiendo la enfermedad. Clínicamente esta fue la presentación de la enfermedad. Se pueden ver los eritemas en piel, los órganos bien rojos, bien hemorrágicos. Estas petequias que también se ven en otras enfermedades, ¿no? Es difícil desde el punto de vista del reconocimiento, a menos que estemos muy atentos. Pero bueno, y estas son las fotos, digamos, estos son los casos en los que pudo sacarse fotos. Hay muchos que estas fotos ni siquiera están disponibles. Pero bueno, los órganos, las hemorragias petequiales, los órganos bien rojos inyectados en sangre, también se ve acá la signología del impacto en otros órganos, en pulmón, en hígado. Este es un trabajo del doctor Vizcaíno, donde ellos hicieron la evaluación de necropsias de 6 animales inoculados intramuscularmente y 11 en contacto, y fíjense que el signo más consistente que se ha visto clínicamente con esta cepa, la cepa de Armenia 2007, es la esplenomegalia, la linfadenomegalia, que ha sido también bastante pactognomónica, y a partir de ahí, sí, signos de hemorragia en distintos órganos. Eso ha sido lo más común de encontrar. De vuelta, ¿cuándo se encuentran signos clínicos de la enfermedad? Una cosa que nosotros intentamos hacer también trabajando en la República Dominicana, a partir de toda esta información, es intentar juntar todo lo que tiene que ver con esta información para tratar de diseñar protocolos de detección temprana. Entonces combinamos la evaluación de bioseguridad de la granja, los resultados de vigilancia sindrómica y los resultados de necropsias para intentar identificar cuándo hay un aumento de signos o de riesgo de presencia de la enfermedad. Esto lo estuvimos trabajando en piloto en 2 granjas, ahora estamos incorporando algunas más. Estas son las características de la granja en la que trabajamos. Fíjense que suelen hacer faena de animales para venta, había un problema en el drenaje, por eso se veía esta acumulación de animales. Esto no es fiebre, sino que es un poco las condiciones en las que estaban con el drenaje, los problemas que tenían. Pero bueno, fíjense, esto es el resultado de este sistema de scores. Fíjense que la granja B, la que está más arriba, parece tener un score más alto. Score más alto significa mayor riesgo. Y este score tenía que ver de vuelta con la evaluación que nosotros hacíamos semana a semana de signos clínicos y resultados de necropsia. Esta granja parece tener un riesgo más alto, pero no cambia mucho. Está más o menos constante durante todo el periodo analizado. Sin embargo, la otra granja, la de abajo, la granja A, parecía estar mejor en un comienzo, pero hay una fluctuación muy grande. Y eso tiene que ver porque nosotros lo que vimos que los signos clínicos que hablábamos antes y los hallazgos de necropsia no se ven todos juntos, sino que de la mano con ese hecho de que son cepas más atenuadas, no es tan evidente la presentación clínica, lo que se va viendo es una semana una cosa, otra semana otra, y ahí es donde es difícil juntar todo y hacer el diagnóstico. El diagnóstico se termina haciendo cuando semana tras semana uno va evaluando la presencia de la enfermedad y al cabo de 1 o 2 semanas se da cuenta de que hay algo que está ocurriendo. Esto es básicamente cómo se fue dando la signología clínica en esa primer granja. Fíjense, arrancamos con neumonía, linfadenomegalia, y después de repente se van viendo poquito a poquito algún que otro signo más.
Por eso se va acumulando semana a semana y hay que estar atento a eso para poder facilitar la detección temprana. Entonces, conclusión de esta prueba piloto de detección temprana, creemos que el hecho de trabajar con la industria, con sistemas de vigilancia pasiva, para intentar identificar esos signos tempranos, nos puede hacer ganar, dado que son cepas atenuadas de vuelta, que se transmiten durante 3, 4 semanas, nos puede hacer ganar a lo mejor 2 semanas en la detección temprana de la enfermedad, que puede mitigar el impacto secundario de la transmisión de los brotes. Entonces, eso sería un punto a trabajar para poder intentar reducir en nuestros países el tiempo de detección primaria y poder tener alguna chance de control y no caer en estas situaciones de lucha extendida en el tiempo. Otro tema en el cual creo que sería interesante trabajar es, pensando que estas son luchas a largo plazo, que si se infecta un país es muy difícil eliminarlo en corto plazo, en programas que permitan seguir comercializando animales, disminuyendo el riesgo de la enfermedad, de transmisión secundaria de la enfermedad. Entonces hay un programa en Estados Unidos que es el Secure por Supply, que creo que es muy interesante para continuidad de negocio y que tiene que ver con las características que tiene que tener las granjas y los movimientos para poder permitirlos en caso de una epidemia. Pensando en lo que es una preparación a mediano o largo plazo para pelear la enfermedad mientras hay que seguir produciendo y conviviendo. Entonces este es otro mensaje importante que quería dar. El hecho de tener que trabajar con pruebas de continuidad de negocio y volviendo al comienzo, la complejidad que tiene la enfermedad, lo difícil que está haciendo manejarla en países infectados, el hecho de poder desarrollar planes de contingencia que sean lo más preciso y lo más adecuado posible para estar listos al momento de que si se llega a producir un ingreso, poder combatir la enfermedad. Bueno, con eso, muchísimas gracias y quedo disponible, César, para preguntas junto con Celia. Muchas gracias, doctor Andrés. Muchas gracias por toda esa valiosa información. Se ve que estás haciendo bastante y gracias también por apoyar a los productores en República Dominicana y que indirectamente estás apoyando a los productores a nivel de las Américas. Bien, todavía tenemos unos minutos para unas preguntas. Creo que hay unas preguntas muy interesantes en el chat y hay una de ellas que ya me la respondieron internamente la doctora Celia y no conocemos el impacto económico de la presencia del virus en República Dominicana porque todavía faltan datos, ¿no? Entonces vamos a sacar esa pregunta primero, pero hay una pregunta, doctora Celia, que es muy interesante y la hace Eric Morales, y es si hay un marco legal para castigar a quienes les sea confiscado productos de origen porcino que vengan de República Dominicana y que vayan para otros países. ¿Hay algo hoy día escrito? El marco legal en todos los aspectos de violaciones, tanto de violaciones por no tener una guía de movilización, como violaciones por no por tratar de mover producto en forma ilegal, es algo que está en desarrollo. Vamos paso a paso. No teníamos siquiera una regulación para que los manejadores caninos puedan confiscar el producto previo check-in. Ahora, a partir de la semana pasada, la tenemos. El paso siguiente es determinar el nivel de penalidades. Para esto, para las infracciones en control de movilización, para tantísimas cosas que hemos visto se cometen infracciones. Por ejemplo, remitir muestras fraudulentas. Todo ese tipo de situaciones que hemos visto que suceden. El reforzamiento del marco regulatorio para operaciones de salud animal es algo que tenemos que reforzar en todos los niveles aquí. Ok, muchas gracias. Una pregunta para ti, doctor Andrés, y es acerca de diagnóstico, y es, ¿sabemos si se han utilizado test rápidos o point of care en República Dominicana a la hora de ayudar con este proceso de detección y de eliminación? Sí, es muy buena pregunta porque es una de los temas en los que se tiene esperanza, ¿no? O sea, en todo esto, ¿qué es lo que nos puede ayudar a cambiar un poco la relación de fuerzas que tenemos en la pelea contra la enfermedad? La vacuna por un lado y los test rápidos por el otro. Porque hubo evaluaciones, hay muchas opciones, hay opciones de lateral flow, detección de antígeno, de PCR, hay muchas opciones disponibles en el mercado. Hay una cierta documentación que se ha hecho más que nada en condiciones de laboratorio, no tanto a campo. Se ha hecho alguna evaluación de lateral flow en Dominicana con resultado no muy bueno.
Nosotros tenemos un proyecto en este momento para evaluar distintas opciones y lo vamos a hacer en República Dominicana, en Filipinas y en Tailandia. Hay mucha expectativa con respecto a eso, pero también hay mucha preocupación y hay que ser muy cuidadosos, sobre todo porque, primero, hay muchos de estos test que no son tan fáciles de llevar a cabo como parece. O sea, una cosa es cuando el manufacturador dice, bueno, sí, es fácil, uno lo hace en 2 minutos tener el resultado. Después, cuando uno entra a la práctica, no es tan así. No es tan así, hace falta un cierto entrenamiento, se pueden cometer errores. Eso por un lado. Y por otro lado, que uno no quiere darle a un montón de gente un test diagnóstico para tener una sospecha y después tener total libertad con lo que hace con esos animales. Entonces hay que tener mucho cuidado también desde el punto de vista regulatorio. Lo más cerca que se está, creo yo, en el uso de esos test es en Filipinas, los han aprobado en relación a un programa de compartimentalización. Entonces ahí ellos lo van a estar usando en compartimentos para con anterioridad a los movimientos hacerle un testeo y tener un reaseguro de que esos animales que se están moviendo fuera del compartimento o ingresando al compartimento estén libres. Ahora, como una respuesta concluyente, mañana va a haber un test disponible. Creería que no, y además que hay que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a usar, César. Gracias, Andrés. Y una pregunta para terminar para los dos, y aquí es donde creo que se vale un poco creo que de especulación, ¿ah? Y es una pregunta en relación a, ¿ustedes qué opinan en relación a si se siguen todas las medidas sanitarias? ¿Pudieran ustedes atreverse a decir o tener una proyección acerca de cuándo este programa terminaría y cuándo pudiéramos decir, vamos a sacar peste porcina africana de la isla española? Wow, esa es una papa caliente, pero Esa es una pregunta para Celia. sí, gracias Andrés. Yo no sé cuánto duraría, pero sé cuánto sería lo mínimo donde no veríamos tal vez donde no veríamos una resolución. Yo no creo que nada se pueda hacer en menos de 3 a 5 años, al ritmo que van, y dadas las necesidades de infraestructura, dadas las necesidades de marco regulatorio, dadas el ritmo de los avances y la idiosincrasia de la respuesta aquí, me parece que eso sería lo mínimo, y basado también en las respuestas de otros países, que no son demasiados los que controlaron la enfermedad utilizando medidas que no sean despoblación total o despoblación parcial. Andrés, ¿qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo, o sea, no se ve el final, no se ve el horizonte, lo que se ve es mitigación de riesgo, intentar minimizar la presencia de la enfermedad, pero el final, la eliminación, no se ve. Bueno, les quiero agradecer a los dos por estas valiosas palabras, estas opiniones. Nuevamente, muchas gracias por apoyar esta emergencia que tenemos aquí en las Américas y por ayudar a contener esta enfermedad. Con esto, ya antes de dar final a esta sesión, quisiera invitar a los participantes y les quisiera recordarles que vamos a hacer un receso de 5 minutos en donde quisiera que volvieran a la página web, vieran el programa y acuérdense que después de este receso van a tener 2 opciones, ¿no es cierto? 2 opciones a las cuales pueden escoger una y se pueden añadir o se pueden ingresar a esa sala para atender las charlas que están en el programa. Entonces, es el mismo proceso, ingresan como ingresaron a esta sesión y no se olviden escribir sus preguntas en el chat. Con esto les agradezco mucho, disfrute la conferencia. Muchas gracias.